Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los viernes a las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. René, muy bien, gracias. Acá desde la Ciudad de México, saludando a ti y a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Y René Ortega desde Guadalajara, Jalisco, pues también con el gusto de saludarlos. Sí, empezamos con la oración de Nuestra Señora de Guadalupe. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos, para que como San Juan Diego participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga realidad el mestizaje global y la amistad social a la que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y bueno, amigos, como cada viernes queremos recordar que hagan favor de seguir apoyando a Valora con Estrellas para que esta obra maravillosa siga haciendo tanto bien a tantas personas. E invitarlos, como siempre, también a que nos sigan en Facebook y en YouTube en Next Negocios Extraordinarios. Bueno, si les gusta, que nos den like y se suscriban al canal. Y el día de hoy queremos hablar sobre la libertad. A ver, platícanos de qué se trata. Sí, va en relación, claro, a la libertad. Como bien dices y lo habíamos dicho en el programa anterior, las ideologías reducen los términos, reducen los nombres, las palabras, y entonces libertad, que se vuelve como el deseo de la ilustración, libertad, igualdad, fraternidad, se reduce el término libertad a escoger lo que yo quiera, ¿no? Y lo que vamos a ver precisamente es que la libertad del hombre es algo mucho más distinto y algo mucho más enriquecedor, más digno, y que por lo tanto es tan importante esta libertad, que vamos a hablar de ella, y también de cómo educarnos en esa libertad. Y para ello hemos escogido el libro de Luigi Giussani. Don Luigi Giussani es un sacerdote italiano que a través del libro Crear Huellas en la Historia del Mundo nos habla de esto, entre otras cosas, ¿no? Déjame hacer una pequeña presentación de Giussani. Giussani nació a principios del siglo pasado, en los años del año 23, más concretamente, en 1923, y él tenía toda la capacidad para ser un teólogo extraordinario. Sin embargo, recién él ordenado como sacerdote, en un viaje que estaba haciendo en tren rumbo a Milán, se encuentra en ese mismo lugar con varios jóvenes con los cuales comienza a platicar. Y él se da cuenta de cómo la sociedad italiana de aquella época, a través de la juventud, había perdido totalmente el sentido religioso. Y aunque se llamaban todos ellos cristianos y habían sido bautizados esos muchachos, carecían de la nitidez que da el encuentro con la persona de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, dedica toda su intención y toda su energía hasta el día de su muerte a ayudar a los jóvenes, a formar a los jóvenes, a educar a los jóvenes en esto que es el sentido humano y la parte de la libertad humana. Bueno, pues efectivamente el programa donde vamos a estar hablando de la libertad y la educación para la libertad, le hemos puesto por nombre El trabajo humano, expresión sublime de la libertad. Y ahora explicamos por qué nos enfocamos al tema de la libertad. Este libro que comentas habla de distintos elementos, pero la realidad es que el texto que tomamos es riquísimo, profundísimo, y al final decidimos enfocarnos exclusivamente al área del trabajo, y ahora explicaremos por qué es tan importante. Y hemos tomado también, como lo hacemos prácticamente en todos los programas, unos textos, en este caso, de la carta de San Pablo a los Colosenses, que van muy de la mano con lo que nos dice Giussani y que nos van a ayudar, esperemos que lo sepamos decir bien, Héctor, a complementar estas cosas que dice San Pablo y las cosas que dice Giussani respecto al tema de la libertad y al tema del trabajo, ambas cosas. Entonces, bueno, pues vamos, amigos, a ir leyendo el texto de San Pablo. Vamos a comentar, tenemos 3 párrafos, vamos a comentar y después iremos pues tratando de ligarlo con lo que nos dice Giussani para que
pues logremos, si nos es posible, hablar de la tremenda importancia que tiene la libertad para el ser humano, para esta felicidad que comentábamos al inicio. Y por el otro lado, cómo el trabajo es un elemento absolutamente indispensable para que el hombre sea verdaderamente libre. Así es que, bueno, Héctor, si te parece, voy a leer el primer párrafo y vamos comentando. Dice San Pablo: no dejamos de rogar por vosotros y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. A ver, Héctor, vamos a tratar de dilucidar este texto tan rico de San Pablo. Sí. Claramente aquí uno de los motivos por los cuales existe el hombre, lo menciona aquí, estamos para conocer la verdad, ¿no? Conocer la voluntad de Dios, ¿no? Decía el catecismo antiguo de Ripalda, ¿para qué nos creó Dios? Para conocerle, ¿no? Para conocerle, amarle y servirle. Bueno, esta es la primera parte. Y por eso ruega San Pablo y rogamos entre nosotros para que lleguemos al pleno conocimiento de su voluntad, de él mismo y de su voluntad, ¿no? Porque esa es la condición para que fructifique toda buena obra y que a través de este conocimiento de Dios, unidos íntimamente en el amor, podamos cumplir con esto, ¿no? Con la voluntad del Padre. Y aquí, Héctor, pues hemos comentado, de hecho en el programa pasado hablamos algo de esto, las dos facultades humanas, la inteligencia o entendimiento y la voluntad. Y entonces la inteligencia que tiene como objeto propio de su propio ser, de su naturaleza, el conocer la verdad, como decías. Y claro, ¿cuál es la verdad absoluta? Pues la verdad que viene de Dios, la verdad revelada, y esa verdad revelada, cómo se expresa, se entiende a partir de eso su voluntad en cada circunstancia donde nosotros nos enfrentamos a las realidades, y cómo entonces nuestra inteligencia, una vez que encuentra la verdad, se relaciona con nuestra voluntad, que debe de buscar lograr el mayor bien posible. Y esa elección se llama libertad. Entonces, por eso nos dice San Pablo que el conocer esta voluntad, esta plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, se expresa fructificando en toda obra buena. De tal manera que la libertad alcanza su plenitud, digamos, a pesar de nuestras limitaciones, en este entendimiento de la voluntad de Dios, que es amor y que por lo tanto está buscando siempre el bien, y que a través de nuestras dos facultades logra pues es esto que nos dice San Pablo. Héctor, ¿quisieras leer el segundo párrafo? Sí, cómo no. Dice, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Bueno, este es el programa de la semana pasada. Hablamos del capitalismo como esta ideología que lo que hace es engañarnos y llevarnos a una felicidad que es falsa, ¿no? Y aquí, claro, San Pablo no conocía el capitalismo, pero claramente se está refiriendo a todo aquello que va en contra de lo que nos dice en el párrafo anterior. Leo el siguiente párrafo. Aspirad a las cosas de arriba, revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, donde no hay griego y judío, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección.
esto va en relación con lo que habíamos dicho la otra vez, ¿no? La esencia precisamente de podernos unir en el amor a los demás no es una buena voluntad o un deseo humano, sino que tiene una raíz ontológica, le decíamos la otra vez. Es decir, que Cristo es todo en todos. Y por lo tanto, el prójimo y la persona que está conmigo, inclusive hasta el que yo podría menospreciar o hacer a un lado porque no me gusta, es Cristo mismo quien está personificado en él, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental que debemos de tener, Cristo todo en todo, como una de las partes con las cuales se hace todo acompañamiento y se hace cualquier unidad. Entonces, Héctor, como resumiendo un poco lo que llevamos, en primer término, el seguir la voluntad de Dios significa fructificar en obras buenas, ¿no? Lo contrario a eso es quedar atrapados por filosofías falaces, y acá nos dice el cómo hacerlo, aspirando a las cosas de arriba, convirtiéndonos en un hombre nuevo, es decir, recuperando aquello que perdimos a partir del pecado original, y entonces convertirnos en otros Cristos, y esto que dice. Y Héctor, si te parece el siguiente, que es un poco más concreto ya, y muy interesante, que nos va a llevar al tema del trabajo. Okay. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, Dios, y no para los hombres, conscientes de que el Señor dará la herencia en recompensa, os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo. Y lo complementa: amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Interesantísimo, porque si ligamos lo que nos dice San Pablo con lo que dice don Giussani, tiene una similitud enorme, porque nos empieza a hablar de la importancia del trabajo en estos dos últimos párrafos que leímos, San Pablo, y cómo no importa la condición que tengamos, el trabajo es un elemento fundamental para convertir en realidad ese cumplimiento de la voluntad de Dios en obras buenas, ¿no, Héctor? Sí, sí, sí. Y bueno, y el tema en relación a este trabajo es a través de la educación. Entonces vamos a analizar la parte del trabajo y la parte de la educación, porque representa la educación una forma de ser plenamente libres, ¿no? Vamos a explicar en un momento más en qué consiste esto. Pero educación es ayudarnos a nosotros a enfrentar cada momento de la vida, cada momento contingente, como él comenta, ¿no? Y enfrentar cada momento implica que nosotros tenemos que tener una implicación propia de las cosas contingentes, como es el trabajo, como son las cosas que hacemos diariamente, con Dios, ¿no? Ese es el reto. Y bueno, una educación consiste en hacerlo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Sí. Y entonces, claro, el tema de la libertad es fundamental, porque la pregunta es: ¿y para qué educamos? Dependiendo para qué eduquemos, vamos a obtener un resultado diferente. Y si hablábamos del capitalismo la vez pasada, pues el capitalismo educa para la riqueza, educa para el poder, educa para el desarrollo humano no integral, sino solamente el desarrollo tecnológico, científico, económico, pero no para el fundamento más importante, que es la parte espiritual del hombre como hijo de Dios. Y entonces, claro, educar para la libertad es un elemento indispensable de la educación cristiana. En otros programas que hemos hablado sobre la educación en nuestro país, en escuelas de todo nivel católicas, pues no queda muy claro que efectivamente se esté educando para esta libertad, que es esta capacidad para autodeterminarnos al bien. Y bueno, ahora vamos a seguir, Héctor, pero adelanto un poquitito. Cuando hablamos de autodeterminarnos, es decir, definir en función
a lo que la inteligencia nos presenta como verdadero, después hacer una selección de aquello que se nos presenta y buscar orientarnos hacia aquello que es la verdad mayor, la verdad más plena y que corresponde con el mayor bien posible, y siempre lo hemos dicho, es esa verdad, bondad y belleza absoluta, pues es el mismo Dios. Y entonces, claro, la libertad eh, no es solamente una capacidad para autodeterminarnos, para elegir, para decir qué quiero y qué no quiero, sino que la libertad tiene un porqué. Es decir, no soy libre porque, verdaderamente libre porque puedo decidir, sino porque puedo decidir para buscar aquello que es mejor para mí. Y Giussani destaca que la educación, o la vida social, perdón, implica 4 puntos fundamentales, que es, 1, la educación en el trabajo y en las obras; 2, es la libertad de enseñanza; 3, la educación en la justicia; y 4, ojo, y es una cosa muy interesante, la educación para la vida política, ¿no? O sea, es algo increíble, que después llegaremos a esto, pero al menos en este primer programa vamos a hablar sobre la educación en el trabajo y las obras. Fíjate qué interesante, porque cuando hablamos de educación solemos orientarnos solamente al tema de la escuela, ¿no? O sea, la libertad de enseñanza. Pero él incluye el trabajo, la justicia y la vida política. Eh, y siempre tratamos luego de poner los opuestos. La pregunta es si en México estamos educados para el trabajo, si estamos educados para la verdad, en la enseñanza aprendemos la verdad, me refiero en la escuela, para la justicia y para ser buenos ciudadanos en la vida política. Y creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Entrar en la realidad implica el reconocer todos los factores, dentro de los cuales está presente el factor divino, el factor espiritual, ¿no? Y esta es la parte fundamental para poder abordar esta realidad, entrar a esa realidad. Fíjate, relacionándolo con lo que nos decía San Pablo, entonces San Pablo nos dice que esa realidad de los hombres libres, libres por naturaleza, incluye a todos, a griegos y judíos, a bárbaros, a esclavos, a libres, porque es todos estos ejemplos que da San Pablo somos Cristo, todos en Cristo y Cristo en todos. Es decir, eso que mencionabas ahora del hombre libre no se refiere al que no está en la cárcel, o no se refiere al que quiere hacer lo que le dé la gana, ¿no? Él está hablando de esta libertad que proviene de nuestras propias facultades, e incluso eh, aquellos que están en un campo de concentración, ¿no? Pues, o que estuvieron en un campo de concentración, nadie les quita su libertad. Podrán tener una restricción física, pero la libertad intelectual y la decisión de cada uno, pues es propia y no se las puede quitar, nadie nos la quita, incluso el mismo Dios que los creó con esta naturaleza y que tendría el poder para hacerlo, no nos quita nuestra libertad. Y por lo tanto, entonces, esta realidad tiene que, por la libertad, por lo tanto, basarse en esta realidad fundamental de la naturaleza humana, y cómo esto se expresa a través del trabajo. No del trabajo entendido como el trabajo profesional, sino entendido como toda actividad humana. Y por eso don Giussani habla acá del ama de casa, habla de los hijos, del ejecutivo o del que hace un trabajo físico. Quien sea está realizando trabajo en toda circunstancia. Nosotros en este momento estamos realizando trabajo, y esto entonces, cada acción tomada por el hombre libre, en búsqueda de la verdad, hijo de Dios, es lo que lo va formando y lo va educando en esta libertad que decía Héctor. Y entonces el hombre va generando un impacto continuo en la realidad. ¿Y qué es esta realidad?
por lo que comentamos hace un rato, la realidad de la exigencia del bien, de la verdad y de la belleza, que está justamente en estas hambre que tenemos del bien, de la verdad y de la belleza que inscribió Dios en nuestro corazón. Sí. Una verdadera educación, entonces, es abrirnos a la realidad, quitar los prejuicios, hacer a un lado todo aquello que nos obstaculiza el poder tener contacto con todos los factores. Y si hacemos esto, aflorarán, como dice aquí, nuestras exigencias, esta exigencia del bien, de la verdad, de la justicia, de la belleza. Y esto es una cuestión muy importante porque es un descubrimiento de la realidad y de mi yo. O sea, un abordamiento, una relación adecuada con la realidad, no únicamente me ayuda a descubrir la realidad, sino a mí mismo, porque esto permite descubrir tanto estas exigencias como mis facultades distintas a lo de los demás, ¿no? Las exigencias son universales, pero hay cosas que me distinguen a los demás por una genialidad para poder descubrir o para poder ver algo que no verlo, ¿no? Y entonces esa es una cuestión primorosa porque no es únicamente conocer la realidad, sino conocernos a nosotros mismos. Héctor, y ahora que comentas esto, bueno, en física se habla del trabajo, ¿no? Cómo los seres animados e inanimados trabajan, realizan una acción. La diferencia entre toda la creación no inteligente y la creación inteligente es que nosotros nos vamos, como dices, descubriendo a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Nos vamos dando cuenta de nuestra propia naturaleza, nos vamos dando cuenta de nuestras propias capacidades y limitaciones. Y entonces, de ahí viene este continuo descubrimiento de nuestro propio yo. Es curioso, un león, ¿no? Un león tiene una naturaleza, realiza su trabajo conforme al instinto que está inscrito en su propio ser y lo realiza de la misma manera. Pero ellos no son conscientes de lo que están haciendo. Un león no puede ser mejor o peor porque realiza todo conforme a esa naturaleza que tiene inscrita, mientras que el hombre, a través del trabajo, se descubre a sí mismo. Es decir, no sé si estás de acuerdo, el hombre no es que trabaje, el hombre es trabajo. Y en esto el Papa San Juan Pablo II, en su libro Persona y Acción o Persona y Acto, él dice que el hombre se define sí por su propia naturaleza, pero se define y se engrandece a través de su propia acción, que entonces se convierte, yo cuando actúo como ser humano, que soy consciente de lo que estoy haciendo, me hago un mejor ser humano o me hago un peor ser humano. Y crezco como ser humano y me hago más grande o me hago más miserable cuando yo voy en contra del bien, de la verdad y de la belleza. Digamos, como dice además Yusani, poder descubrir este potencial y descubrir estas exigencias y descubrir la realidad implica un trabajo sobre el trabajo, ¿no? Si lo dejamos en un abordar la realidad como muchas veces se intenta educar a través de lo científico, pero no descubrimos dentro de esto nuestra propia exigencia de plenitud y de Dios, y cómo ir observando nuestro sujeto, nuestro yo en acción, esto se va desenvolviendo y se vuelve inquieto, ¿no? Si uno sigue esta exigencia, uno se da cuenta de que las cosas son limitadas y que uno está ansioso del infinito, uno está ansioso de Dios, y que por lo tanto el trabajo, el verdadero trabajo, está en descubrir dentro del trabajo cuáles son estas exigencias, quién soy yo y qué es la realidad. Y dice Yusani, al trabajar el hombre tiende a revestirse de sí mismo, de su proyecto, de su ideal, en el tiempo y en el espacio.
Qué interesante, esto me parece profundísimo, porque entonces, nuevamente, a diferencia de los animales o de los seres inanimados, el hombre en el trabajo se hace más hombre, ¿no? Y este concepto es totalmente diverso del concepto del trabajo de las ideologías, ya sea del capitalismo o ya sea del socialismo, donde en el trabajo del socialismo el ser humano es un tornillo en una maquinaria, y en el capitalismo donde todo está hecho no para hacer al hombre mejor, más virtuoso, más pleno, la mejor versión de sí mismo, sino para que me dé a mí, que soy el dueño de la empresa, me dé las utilidades que yo espero. Y entonces en ambas el hombre se convierte en una herramienta, en un medio, en un recurso y entonces de cierta manera, aunque San Pablo nos dice otra cosa, ahora regresamos a eso, el hombre se convierte entonces en un medio para otros hombres, y por otro lado, el trabajo no es más que un medio de subsistencia que no me hace mejor. Y entonces, claro, cuando estamos hablando del trabajo remunerado, estamos hablando de un hombre que lo hace para que me paguen el sueldo, en un trabajo que puede ser aburrido, monótono, en el que me pueden tratar mal, pero que no me hace más pleno como ser humano, porque ese trabajo, en ambos casos, de las ideologías, no es mi proyecto, no es mi ideal, y no lo considero como una oportunidad para hacerme pleno en el tiempo y en el espacio, en el momento y en el lugar en el que Dios me puso, en mis circunstancias, aprovechando todos aquellos talentos que Dios me ha dado naturales y a través de la educación, a través de las experiencias, a través de la cultura en la que vivo. Y entonces me convierto, pues otra vez, ya sea capitalismo o socialismo, me convierto en este tornillo que sirve para un tercero y que no sirve para mí. Y eso explica por qué San Pablo, en lo que leímos hace un rato, habla del esclavo y habla del amo. Y dice que el esclavo debe de hacerlo todo de corazón, como para el Señor. Es decir, lo que importa no es para que me paguen el sueldo o para que no me den azotes o para que no me maltraten tanto o para que me promuevan o lo que sea, o para que me lleve mi bono de fin de año. No es para eso. Es para hacerlo de corazón, para el Señor, ¿no? Y lo mismo le dice al amo, que tiene que ser justo y equitativo porque tiene también como su amo a Dios mismo en el cielo. Así debería ser todo trabajo, ¿no? Es decir, que cualquier actividad que hacemos debería estar orientada a su fin, debería estar orientada a Dios. De hecho, cuando Dios nos crea, cuando crea a Adán y a Eva como orígenes de toda la humanidad, les concede el dominio sobre todas las cosas, a imagen de Dios, ¿no? Fíjate nada más. O sea, Dios es el que dueño y el que nombra cada una de las cosas por su nombre, ¿no? Pero dice, deja al hombre esa facultad de también de nombrarlo como una especie de dominio. El nombrar dentro de la cultura hebrea implicaba un conocimiento profundo de la cosa, de lo que es, en relación a Dios, ¿no? Esa es la parte. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De que el pecado original ha desvirtuado esto y por lo tanto no estamos moldeando la realidad a su fin, ¿no? Sino que lo estamos apartando. Así es. Y bueno, después nos dice don Giussani que los cristianos colaboramos de este modo, en el que acabas de describir, en el designio que tiene el Padre para el mundo. Y por lo tanto, la comunidad cristiana, con la gracia operante del Espíritu Santo, colabora en la tarea de la redención mediante el trabajo, que de este modo se convierte en expansión del misterio de la salvación en cada momento y en cada actividad. ¿Cómo ves, Héctor? Sí. Fíjate que desgraciadamente por el pecado original, ¿no? Vino una maldición después de esto, ¿no? Después
de esta falta y este pecado. Y la maldición para el hombre fue, trabajarás con el sudor de tu frente, o con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Fíjate que un amigo me hacía notar una cosa. Esta maldición realmente cuando se está refiriendo a sudar con el sudor de tu frente, se está refiriendo, porque pude haberlo dicho, sudarás, ¿no? Pero no, dice sudor de tu frente. Y decía él, seguramente es porque aquí está nuestra cabeza, está nuestro entendimiento. Y esta dificultad para entonces descubrir la relación de las cosas con Dios, para relacionar las acciones con Dios, eso es lo difícil, tener esa conciencia, esa autoconciencia, una dependencia y de que todo lo que hacemos debe estar en función de Él. Esa es la dificultad y por eso es una maldición, ¿no? Y esa es la causa por la cual se explica las ideologías y todo lo que tú hablabas anteriormente. Qué interesante, ¿no? Yo no había pensado en eso, pero claro, no es que el hombre antes del pecado original no fuera a trabajar. El trabajo está en su naturaleza, como lo está con los ángeles. Los ángeles, seres inteligentes, también están trabajando intelectualmente todo el tiempo y están trabajando también desde el corazón. Si están alabando a Dios, si están cada vez conociendo cada vez más a Dios, si están conversando entre ellos para ver lo que uno conoce y lo que el otro conoce, todo eso es parte de la búsqueda y ellos, claro, están en una situación diferente a la nuestra, el que ellos ven la verdad con claridad y nosotros no lo había pensado nunca, pero claro, más que sudarnos la frente, nos suda el cerebro, ¿no? Qué dificultad para encontrar la verdad y luego qué dificultad para que ese trabajo que vamos a realizar sea conforme a la verdad o ajeno a la verdad, pero aún si es conforme a la verdad, cómo necesitamos hacer un esfuerzo para que nuestra libertad corresponda con ello, que decidamos correctamente, que realizamos voluntariamente y con todas nuestras capacidades aquel esfuerzo que lleva entonces a que nuestras acciones aporten al plan de redención de Dios y que entonces nosotros, como lo dice don Giussani espectacularmente, seamos expansión del misterio de salvación en cada momento y en cada actividad. Es decir, en la medida en la que nosotros trabajamos para abonar a esta redención, estamos siendo otros Cristos que están generando, aportando a este misterio de la salvación en cada momento, en cada actividad. Y como es una comunidad, en cada lugar y en cada época del mundo, lo que hicieron nuestros bisabuelos, lo que hacemos hoy, los que van a ser nuestros tataranietos, todo eso es parte de este misterio de la salvación. Y si lo hacemos conforme a esta voluntad de Dios, vamos a lograr entonces que se cumpla con aquello para lo que Dios nos diseñó. Y si dejamos de hacerlo, pues estamos jalando para el lado contrario, ¿no? Sí. Entonces, mira qué interesante todo lo que tú estás comentando. Si bien es cierto que la respuesta es Cristo, ¿no? La pregunta es cómo, ¿no? O sea, esta es la parte. Y recordemos que la pregunta es la parte más consciente de la persona que nos abre, tocando la realidad del universo, para hacernos conscientes de quiénes somos. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo podríamos modelar la realidad? Bueno, a través de la revelación de Cristo, nos dice que a partir de la amistad humana, y es la genialidad de don Giussani, ¿sí? A partir de la amistad humana que se establece entre quienes se reúnen en nombre de Cristo y que se llama iglesia, ¿no? Fíjate qué cosa tan importante, ¿no? Y aquí está la plenitud de Cristo todo en todos. Cristo está todo en todos, pero de una manera especial en la amistad humana que se llama iglesia, ¿no? Y este es el que da la posibilidad de poder educarnos y de poder dirigir nuestras acciones y nuestros pensamientos hacia Dios, con la amistad. Cristo actúa a través de la amistad. Esto es muy importante porque esto implica no nada más una cuestión espiritual, porque uno podría decir, bueno, pues nada más orar y a través de la parte espiritual.
Aquí Giussani está hablando acerca de cómo la encarnación de Cristo a través de los hombres y en su iglesia, pero a través de una función social que es la amistad, es donde esto se puede hacer de una manera mucho más plena, mucho más sencilla, ¿no? Y dice también, solos no podemos afrontar ninguna necesidad con la sistematicidad que exige el carácter orgánico que tiene nuestra vida. Es decir, la iglesia no es opcional. La iglesia somos el conjunto de los hijos de Dios. Entonces, este cristianismo individualista pierde de vista que no nos salvamos solos. Es imposible, es querer lograr algo que no es posible, porque ninguno de nosotros somos suficientes para salvarnos solos. De hecho, ni siquiera nos salvamos, nos salva Cristo, pero nos salva en comunidad, en esta iglesia, porque los talentos de cada uno se van complementando. Y claro, cuando hablamos de la empresa, nadie puede ser una empresa, una compañía, sino que necesitamos de otros. Incluso estas ideas del capitalismo individualista lo reconocen, claro, como un contrato social y porque no me queda otra y porque uso yo a los demás para mi propio beneficio. Pero necesito de los demás. Entonces, un cristianismo individualista donde yo todo lo que hemos dicho lo aplico y digo, muy bien, yo lo voy a hacer solo y me voy a salvar solo. Eso no existe, eso no es realismo, eso no es verdad y eso no corresponde con la naturaleza humana, que es una naturaleza social. Bueno, René, y más aún, el reino de Dios no se puede hacer sin nuestra participación. O sea, ya con eso estamos diciendo todo. Entonces, por lo tanto, es tan importante esta parte de la concepción social de uno y cómo la amistad entre nosotros es la parte espiritual donde opera el Espíritu Santo, ¿no? En la tarea de la redención, es importante para expandir este reino de Cristo en cada momento y en toda la actividad, que eso es la razón por la cual cuesta tanto trabajo, ¿no? Ahí es donde verdaderamente está el sacrificio. Si recordamos lo que decíamos de la parte de Suecia, ¿no? Cuando estamos hablando de la parte de Suecia, al término entrevistan a un famoso sociólogo polaco judío, Zygmunt Bauman, en donde decía él que la felicidad venía acompañada después de resolver un problema, después de resolver la realidad. Bueno, uno puede resolverla inclusive bajo un asunto personal de decir, bueno, cumplo lo que yo me he trazado y entonces junto con los otros, ¿no? Como podríamos hacerlo, pero aquí va más allá, porque es cumplir lo que Dios quiere en nosotros para expandir la salvación en cada momento y en cada actividad. Entonces, esa es la síntesis verdaderamente inclusive de lo que algunos barruntan, como el caso de Bauman, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, entonces aquí se liga en la parte de nuestras necesidades, ¿no? Personales, cotidianas, y cómo esas necesidades expresan nuestro destino. Decíamos la vez pasada que la felicidad no es algo subjetivo, sino que es algo objetivo, algo que se nos da, decías tú. Entonces, claro, nuestras necesidades son expresión, y lo decías también, de la carencia que tenemos para cumplir y llegar a esa felicidad plena que se va a dar al final de los tiempos, solamente cuando estemos viviendo con Dios, ¿no? Y este cumplimiento o esta cobertura de las necesidades, como bien dices, no se puede dar de forma individual, pero sí requiere un factor fundamental que es aceptar, considerar que soy un ser libre, que fui hecho para la libertad, que fui hecho en esta, como comentamos hace un rato, esta autodeterminación para encontrar la verdad, para descubrirla y luego para hacer el bien. Y aquí viene
la maldad de las ideologías, claramente expresado en los colectivismos, en los socialismos, que es a mí me obligan a hacer esa tuerca y me aguanto o al paredón, ¿no? Pero también en el capitalismo, que lo que hacen es presentarme una zanahoria y decirme, mira, aquí está la zanahoria, y eres como los perros de Pavlov, ¿no? Aquí está, y entonces empiezo a salivar y no se considera y no se respeta que soy un ser libre, con una libertad para el porqué de mi libertad, que es justamente esta búsqueda del bien, verdad y belleza infinitas, y que entonces, cuando en el capitalismo, cuando en mi empresa, aquí aterrizamos los conceptos filosóficos, cuando en mi empresa, yo si soy el empresario o yo si soy el trabajador, no me dejan, no respetan mi libertad, si se cierra, si se estrecha, si se define inadecuadamente, entonces yo no estoy con la posibilidad de ejercer mi libertad adecuadamente porque tengo obstáculos al frente, de los que habla también Giussani, y esos obstáculos cuando son parte del sistema, como es en el capitalismo, donde yo soy considerado un recurso, entonces no estoy logrando mi propio fin por culpa de alguien más que me está poniendo una camisa de fuerza, me está atando y no me está dejando desarrollar todas estas capacidades que Dios me ha dado y que son necesarias para el cumplimiento de este plan divino. Mira, también dice Giussani, al realizar mi trabajo es cuando, en el sentido que hemos comentado, es cuando comprendo que soy libre, ¿no? Que se respeta mi libertad. Y por lo tanto, la educación para la libertad no tiene posibilidades sin el trabajo. Y es intolerable el hecho de que otros no tengan trabajo y no pueden trabajar, porque esto no les permite crecer en la libertad, ¿no? Segundo corolario, digamos, es que el trabajo debe ayudar a todo hombre a ser más libre, ¿no? Y ser más libre. Libre no es, como decías tú, la capacidad de elegir lo que me venga en gana, sino un esfuerzo por reconocer la relación que tienen las cosas hacia Dios, ¿no? Es eso. Entonces, el trabajo percibe el valor de las cosas y descubro mis facultades de aquello que soy capaz en el trabajo. ¿Sí? O sea, sin el trabajo no puedo ni conocer la realidad ni conocerme a mí mismo. Y por lo tanto no puedo ser libre porque si no descubro quién soy y no descubro las cosas que se me han sido dadas, soy un esclavo, ¿no? Soy un autómata, soy una parte, un apéndice meramente de la sociedad, de mis padres, de alguien que me esclaviza. Y fíjate, entonces cuando me acordé ahorita con lo que dijiste de los ninis, ¿no? Cuando hay un muchacho, a veces no tan muchacho, que ni trabaja ni estudia, lo que está haciendo es está tirando a la basura, va dejando su propio destino en el camino, ¿no? Lo va tirando, lo va desperdiciando y va dejando aquello, esas posibilidades que este muchacho tiene de ser, de crecer, y puede llegar a ser un viejo sin haber logrado nada, ¿no? Y de paso, los gobiernos populistas que promueven esta dependencia, pues no tienen perdón de Dios, porque lo que están haciendo es debilitar, limitar, empequeñecer a sus ciudadanos a través de dádivas para tenerlo yo controlado, ¿no? O sea, tan malo en la empresa aquel empresario que no deja, que no empodera a sus trabajadores y que solamente los tiene para decirle, tú haces esto que yo te estoy diciendo, como aquel político que lo que hace es, ahí tienes para que no hagas nada y hagas lo que yo te digo. Eso es empobrecer, utilizar al ser humano pues de una manera terrible, ¿no? Nuestro destino hacia Dios, dice Giussani, se manifiesta a través de las necesidades cotidianas, es decir, las necesidades que tenemos diariamente, de trabajar, de salir a comer, etcétera,
solicitan pasos hacia el destino, hacia nuestro destino que es Dios. Entonces, de este modo, las necesidades que sentimos de cada cosa, de cada particular, es la forma en la que Dios nos toca y pide que reaccionemos. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, por lo tanto, las dificultades del trabajo, las dificultades con la educación de los hijos, las dificultades en el matrimonio, son también la forma a través de la cual Dios pide, por medio de este particular, que demos pasos hacia nuestro destino. Y estas necesidades, por lo tanto, exigen un trabajo. El trabajo es resolverlo y resolverlo caminando hacia el destino. Entonces, fíjate, las dificultades, el dolor, el sufrimiento, no son contrarios a la felicidad, sino que son ocasiones que Dios nos da. Es decir, ahí se expresa la voluntad de Dios. No busquemos cosas etéreas, mágicas sobre la voluntad de Dios. No, no, no. Está en nuestras circunstancias, en lo que vivimos todos los días, en las cosas que nos salen bien, en las cosas que nos salen mal. Y entonces, cuando eso lo comprendemos a partir del trabajo como el camino para llegar a Dios, entonces lo asumimos, lo vemos como un reto y vamos generando estas obras que van haciéndonos más grandes, que nos van llevando hacia el cielo, acercándonos y pareciéndonos más a Él, para que entonces, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras imperfecciones con los trabajos que vamos haciendo, vamos sin darnos cuenta, como en la parábola donde la planta va creciendo sin que se dé cuenta que el agricultor, cómo va creciendo y es como mágico. Bueno, el trabajo es esto que va generando el crecimiento de nuestras propias capacidades intelectuales, volitivas, cumplimiento de nuestras necesidades biológicas y el irnos pareciendo cada vez más a Dios a través de acciones buenas que nos construyan a nosotros, a nuestra familia, a nuestra empresa y a nuestra sociedad. Podríamos decir que las necesidades crean una reacción en nosotros y naturalmente, y esto es una cosa interesante que dice Giussani, nos lleva a afrontarlas de una manera natural con cierto sistema, ¿no? O sea, con cierta organicidad. Y que de esto puede resultar una obra. Cuando se aplica la sistematicidad, llega una obra, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. No se trata de dar una respuesta simple como los animales, con la parte instintiva, sino que se trata de afrontarlo esto de una mejor manera y profunda a través de sistemas, ¿no? Entonces, respondemos de una manera sistemática. Surge en nosotros la imagen de un ideal, ¿no? Porque ¿hacia dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál sería el ideal en que puede resolverse, quedar resuelto esto? Lo planteamos. Y esto surge en la jornada diaria. Esto surge en todo nuestro tiempo. Y el cuarto factor que lo relaciona, que esta respuesta a esta necesidad, que es de manera sistemática, de acuerdo a algún ideal, no puede resolverse de otra manera si no es en la compañía, con el acompañamiento a los demás, ¿no? Necesitamos, para ser eficientes y para luchar contra todos los obstáculos, los dones de los demás, del acompañamiento de los que están con nosotros, ¿no? Que es la empresa. Y eso es lo que le llamamos bien común. Las condiciones que promueven el desarrollo personal y el desarrollo de las comunidades, de la familia, de las empresas, de las asociaciones, del barrio, etcétera, hasta la comunidad política, para que este trabajo que realizamos cada uno en lo individual y que se une a los trabajos de todos los demás de esa comunidad llamada familia, o llamada empresa, o llamada lo que sea, se juntan y generan entonces, multiplican, no suman, multiplican el trabajo de cada uno para generar este bien común, maximizar ese bien común y entonces de esta manera quedamos vinculados a la figura de Dios, en donde cada uno de nosotros se pueda presentar para todos los tiempos dentro de esta compañía
dentro de esta iglesia que va construyendo el reino de Dios en la tierra, a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, todas las limitaciones. Y bueno, nos queda ya muy poquitito tiempo. Dice Yusan una frase que me parece que resume muy bien esto. Dice, el trabajo resulta de este modo como la síntesis última de la relación entre el yo y la realidad, que lo solicita incitándonos hacia el destino. Ay, Héctor, a ver, explícanos. Claro, aquí decíamos que el trabajo, y aquí por lo tanto es muy importante la educación en el trabajo, ¿no? Es abordar la realidad con todos sus factores y el descubrimiento de mis exigencias. Entonces, el trabajo resulta la síntesis precisamente del descubrimiento de esta realidad y de este yo, ¿no? La conciencia, digamos, que toca esta realidad y descubre la realidad y se descubre a sí mismo este yo, ¿no? Que ha sido llamado por esta necesidad hacia el destino, es decir, hacia Cristo. Esa es la síntesis, realmente es impresionante la densidad, pero la riqueza con la cual habla este señor. Y en consecuencia, para que podamos nosotros exaltar esta obra poderla acercar al reino de Dios, necesitamos el reconocimiento de esta presencia de Cristo entre nosotros y reconocer cómo a través de nosotros es que se hace la obra del reino, ¿no? Eso es importantísimo. Y entonces, a través del trabajo que se va haciendo yo, ¿no? Cada acto que voy realizando, me construyo a mí mismo y simultáneamente se va construyendo la sociedad, la comunidad y la iglesia. Y termina, se nos va bien rápido el tiempo, doctor, termina diciendo don Giussani dos cosas, que se requiere de realismo y se requiere de prudencia. El realismo, que es ver la verdad, las cosas como son. El trabajo en el capitalismo no es el trabajo verdadero. El trabajo es toda acción que realiza el hombre, y el trabajo está hecho para Cristo, para el bien común, no para generar utilidades. Y la prudencia como este recto criterio que nos lleva a ver la verdad. Es decir, a través de la inteligencia podemos encontrar la verdad y a través de la voluntad vemos el bien, y la prudencia es esta virtud que es una consejera de la voluntad. Es decir, una vez que veo la realidad, la prudencia como esta recta razón en el obrar, como el recto gobierno de nuestras acciones particulares, en orden al fin sobrenatural, nos dice, oye, esto es lo que hay que hacer. Es la prudencia y qué tan ausente está muchas veces en nosotros los católicos, que por un afán muy ortodoxo estamos dispuestos a romper las lanzas con cualquiera y crear luchas innecesarias cuando debería caber más la prudencia en relación al fin, ¿no? Al bien común, claro. Así es. Y por lo tanto, el trabajo no puede estar orientado a la generación de utilidades como su fin primario, y la persona no puede ser vista como un recurso humano, sino tiene que ser vista como este elemento fundamental para la generación del bien común y el cumplimiento del plan de Dios. Y como último corolario es la importancia de la creación de las obras y del tejido social, la organización humana, es una parte fundamental para el desarrollo a través del trabajo de esta conciencia y autoconciencia de las personas en relación, como tú dices, a sí mismas, en relación a los demás y en relación a Dios, ¿no? Pues Héctor, se nos acabó el tiempo. Esperemos que haya sido claro lo que dijimos. Muy interesante este texto, impresionante. Y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, amigos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hasta luego.